Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Llevo 20 años aprendiendo a valorarla y en los tiempos de mi infancia parecía tener más magia. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy con un tema muy actual, muy importante, un tema que atraviesa el quehacer del país, como son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Ya nos van a explicar nuestros invitados de qué se trata eso. Yo por ahora les digo que los espacios territoriales de capacitación y reincorporación es donde los acuerdos de La Habana se ponen de carne y hueso. Es la realidad de lo que está pasando, más allá de lo que se dice en la radio, las noticias, etc. Para hablar de este tema nos acompañan el ingeniero agrícola Julio César Amaya, integrante de la Corporación para la Educación Integral y Bienestar Ambiental, CEIBA, y el ingeniero forestal, integrante de la Corporación de Estudios de Educación e Investigación Ambiental, CEAN, Hernán Porras, ambos egresados de nuestra facultad, ambos que hacen quedar muy bien nuestra facultad en todos los campos de la vida. Ya vamos a empezar a preguntar, antes de meternos en el tema, ¿por qué llegan ellos a trabajar en estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación? E inmediatamente pasamos a que nos cuenten qué es eso. Compañero ingeniero agrícola Julio César Amaya, cuéntenos cómo llega usted a este tema, a trabajar en estos espacios. Hola Darío, mi apellido es Maya. Perdón. No pasa nada con el Amaya, ¿no? Ambos existen. Muchas gracias de todas maneras por aceptar la invitación. Muchas gracias, sí, orgullosamente de la Universidad Nacional C de Medellín, como bien dijiste. Saludo a Hernán también, colega, y a todos los que nos estén escuchando. Mira, nosotros desde la CEIBA llegamos a este proyecto, a este proceso, a partir de una invitación que se nos hizo para incidir en la submesa de proyectos productivos que se generó a través de la Gerencia de Paz para Antioquia, que es una figura que se crea desde el gobierno nacional de constituir gerencias regionales de paz. La gerencia en este cargo convoca a instituciones que han tenido algún tipo de presencia en los territorios rurales, en proyectos, y nos invitan a que participemos de esas mesas que coordina la Agencia Nacional para la Reincorporación ARN. Allí empezamos a conocer el estado del arte, como decías, de los espacios
de reincorporación, el carne y hueso de los acuerdos de La Habana, y allí conocemos entre los participantes a la Fundación Paso Colombia. Directamente Hernán es quien hace el contacto inicial con ellos. Ellos venían entonces abriendo camino de apoyar el proceso de paz en el país. Están en por lo menos 3-4 departamentos, y en Antioquia no habían iniciado el proceso. También los invitan a la submesa de proyectos productivos de la Gerencia de Paz, y establecemos ahí el contacto y nos dicen, venga, conozcamos unos espacios que nos interesa apoyar y a ver si ustedes lo pueden hacer. Esa es la historia así muy brevemente. Gracias, Julio. Y es importante lo que decís sobre espacios productivos, porque obviamente pues el programa Agrocampus Radio atiende toda la parte rural, tanto en desarrollo rural y de contexto, y muy importante la parte productiva. Yo lo preciso porque, para que no se confunda, que vamos a hablar de las políticas, de los acuerdos de paz, etcétera, un tema bastante polémico, y no es que no se pueda hablar de eso, sino pues que vamos a centrarnos en lo que dijimos, los acuerdos en la parte de carne y hueso de la gente, qué es lo que está haciendo, y obviamente allí en esa parte que ustedes están haciendo de los proyectos productivos es muy importante. Ingeniero Hernán, algo para complementar en la respuesta que nos da Julio de cómo llegan allí, o pasamos de una vez a que nos cuenten qué son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, y también saludos pues a Julio, compañero de trabajo, y gratamente pues volver a campus universitario, de donde tantos aprendizajes y tantas historias tenemos. Yo hago parte de un colectivo de trabajo que se llama Corporación SEAN, y desde allá pues estuvimos siempre atentos a generar propuestas y liderar iniciativas que dieran cuenta de los posibles acuerdos en la ruralidad que se estaban discutiendo en La Habana. Y también manifestábamos desde ese tiempo pues nuestro interés y deseo de participar en propuestas de desarrollo y de productividad con una visión de sostenibilidad fuerte, basado en las experiencias que teníamos de trabajo en la corporación. Así fue como nos encontramos entonces con los compañeros de Paso Colombia, programa de paz sostenible para Colombia, y se dio la oportunidad de que nos encontráramos con identidades y motivamos entonces la reunión conjunta de la Corporación CIDER, La Ceiba, SEAN y Paso, y hacer las aproximaciones del caso para establecer una alianza más en firme, más clara de trabajo y de participación, denominada como Territorios Vivos. Así fue como llegamos entonces a este vínculo conjuntamente con La Ceiba y con CIDER y Paso Colombia. ¿Por qué no nos explican a los oyentes? Porque esto es algo que no se habla mucho, en las noticias no tiene difusión, solo estamos oyendo de las grandes noticias de lo que pasa con el proceso, pero de estos, los procesos en los territorios, poco o nada se habla de ellos. ¿Qué son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación? ¿Cuál es su importancia y qué se esperan de ellos? Ingeniero Julio. Muy bien, los espacios se crean hacia mediados del año 2017, ya de una manera más firme en los lugares donde, si recuerdan de pronto todos, que cuando la FARC entra en el proceso de diálogo se generan las zonas veredales transitorias de normalización, unas áreas grandes donde se reagruparon en sus frentes y en sus columnas. Una vez se llega al acuerdo y se deja en firme de que es un hecho el acuerdo de paz, se crean en esas zonas veredales, pasan de ser zonas veredales transitorias a ser espacios de capacitación y reincorporación, ya con el fin de que estas personas excombatientes empezaran su tránsito hacia la vida civil, y muy concretamente en una reincorporación económica y socioorganizativa. Así se crean los 26 ETCRs o espacios territoriales de capacitación y reincorporación en el país. Son Cauca y Antioquia los que tienen mayor número de ETCRs,
pero casi en toda la geografía colombiana se ubicaron estos grupos, estos espacios. Ya no tienen el nombre de transitorios, aunque en la práctica lo son. ¿Por qué? El espacio se crea, se reagruparon los diferentes miembros de ese partido, ya para ese momento un partido, y la idea era empezar un proceso de formativo en lo que es la educación formal o nivelación académica, y un proceso de formación técnica, de aprestamiento para el trabajo, muy concretamente para la producción agropecuaria, pero también con de lo de forma transitoria, porque ese no es el lugar de morada ya donde van a quedar definitivamente. En los acuerdos quedó que se agrupaban en los ETCRs o espacios territoriales de capacitación y reincorporación para ir haciendo la formación del aprestamiento en lo productivo, ir ganando en esa dinámica social y de vida civil que no tenían, y mientras tanto en la comisión tripartita con Naciones Unidas, FARC y el gobierno, ir identificando esos territorios donde ya estas personas pudiesen tener título de propiedad y establecer ahí, sí, por decirlo así, raíces para una nueva vida y unas nuevas comunidades. Por eso es que, aunque en el nombre no aparece lo transitorio, en la forma de funcionamiento sí. Esos son los espacios, de ellos se espera, como ya dije y lo redundo, en que estas personas, hombres y mujeres, cambien esa dinámica a la que venían, sus mentes empiecen a hacer transformaciones, ganen en prácticas productivas, socioorganizativas y de relacionamiento con las comunidades adjuntas a los espacios, acercamientos. Entonces cada espacio se acondicionó con módulos de vivienda, con espacios colectivos para el encuentro. Las organizaciones nacionales e internacionales apoyaron la adecuación de estos lugares para que estas personas se ubicaran y empezaran ese proceso. Eso se le apostó inicialmente a 2 años, la existencia de los ETCR, pero como el proceso no ha corrido al mismo ritmo de lo que se escribió, porque el proyecto como tal de reincorporación o de paz es un proyecto más grande, mucho más integral, mucho más de largo aliento. Se fue trabajando sobre los espacios, pero asuntos como la incorporación productiva en un territorio se ha ido quedando, entonces se ha ido retrasando la posibilidad de adquirir territorios, de hacer los proyectos que inicialmente se hablaron. Entonces se le ha ido dando prórrogas a la existencia de los espacios. Ya estamos al 18, en teoría a este año sería la terminación de los ETCR, pero aún en el país ningún ETCR cuenta con títulos de propiedad, a excepción de un par de casos que son nuevos puntos de reagrupamiento que los excombatientes reincorporados con sus propios recursos han adquirido tierras, pero tierras no muy grandes que aún no les permite una reincorporación económica. Eso creo que podría resumirse así, son esos espacios para que quienes tuvieron una vida en armas empiecen a trasegar hacia una vida sin armas, en un marco democrático. Entonces son espacios formativos y por eso la palabra que sean de capacitación. Y lo territorial busca eso, es que vuelvan ya a un lugar donde puedan asentarse, construir familia o recoger su familia. No se habla mucho del tema, porque bien lo dijiste, fue más pomposo lo de la firma y los inconvenientes que quizás se ha generado en todo el tema político-jurídico, pero en estos sitios donde, bien lo has dicho, donde se materializa en la gente el acto de la firma de la paz, se lo ha ido comiendo la cotidianidad y la cantidad de noticias de los problemas del país o de la región, y esos territorios son lejanos a las grandes ciudades. Los de Antioquia son lejanos a Medellín, entonces no hacen parte ya del boom publicitario ni mediático de los medios. En su momento lo van a hacer cuando necesiten hacerlo, pero se han ido quedando y también se han estigmatizado en el sentido de verlos como espacios de reagrupamiento de la FARC, y la gente en general, toda la que aún le apuesta a la reincorporación, están en todo el propósito de hacer parte de la sociedad civil colombiana. Muy bien, Julio. Hernán, según la información que ustedes nos enviaron, que nos compartieron, en el país hay 24 ETCR, que es la sigla de espacios territoriales
de capacitación y reincorporación. Y en Antioquia tenemos 4 espacios: Dabeiba, el espacio se llama Llano Grande; Remedios, el espacio se llama Carrizal; Ituango, el espacio se llama Santa Lucía; y Anorí, el espacio se llama La Plancha. Esta unión que ustedes han hecho para apostarle a los procesos productivos de estos espacios, ¿cómo han coordinado ustedes el trabajo en cada uno de estos espacios? Profe y Hernán. Sí, Julio. Una aclaracioncita. Sí. Es muy breve. Los espacios no se llaman así. Los espacios tienen otros nombres. Contame. Cuando uno dice, por ejemplo, el ETCR de Santa Lucía en Ituango, es porque ese es el corregimiento, o la vereda de Hernán lo tiene más claro, si es corregimiento vereda de Ituango. Pero los espacios, el grupo le asignó un nombre de una persona simbólica para ellos. Efraín Guzmán se llama uno. En fin, hay nombres de personajes que en la vida del grupo fueron relevantes, entonces los espacios como tal tienen otros nombres. Usualmente se utiliza el nombre de la vereda o corregimiento donde quedaron asentados. Por ejemplo, Llano Grande es una vereda, entonces se dice el ETCR de Llano Grande. El de Anorí, en la vereda La Plancha, entonces se dice ETCR de La Plancha. Era hacer esa precisión. Julio, muchas gracias, y eso demuestra pues la poca visibilidad y la ignorancia que tenemos sobre estos asuntos, ¿cierto? Razón por la cual consideramos en Agrocampus Radio que era muy importante visibilizar eso. Pido disculpas por no tener claro esto. Entonces lo que dijimos son las veredas, ¿cierto? Correcto, el lugar geográfico. Y el espacio se llama de otra manera. ¿Cómo se distribuyen, Hernán, te iba a hacer esa pregunta, el trabajo en estos 4 espacios que hay en Antioquia? Sí, esa definición prácticamente se fue dando dentro de la alianza en la constitución del equipo de trabajo y en el conocimiento de cada uno de los espacios. En realidad, casi que podríamos decir que en Antioquia, pues inicialmente se hablaban de 5 espacios. El de Vigía del Fuerte. En la vereda Vidrí. En la vereda Vidrí. Ese fue definiendo internamente como unas dinámicas y se repartieron hacia otros territorios. Pues los acuerdos también contemplan unas nuevas denominaciones para esos puntos de reagrupamiento, digámoslo así, espacial y territorial. Entonces, de 5 ETCRs que habían en Antioquia, ese de Vigía del Fuerte, que prácticamente por acuerdo mutuo fue suprimido, aparecen otros 3. Uno en San José de León, en Mutatá, que recoge un grupo muy grande de excombatientes que venían de Gallo en el municipio de Tierra Alta. Otro asentamiento, punto de reagrupamiento en Boca de San Francisco en Yondó, que recoge un buen número de personas que venían del ETCR de Carrizal en Remedios. Y La Blanquita, que recoge una parte también de las personas que estaban en Vigía del Fuerte. Nosotros entonces, con las proyecciones que hicimos dentro de la alianza y en contacto con Paso Colombia, y de acuerdo a las dinámicas internas que ellos llevaban, definimos de que los espacios de trabajo iban a ser 3. El de Mutatá, o sea, en la vereda del río León, nacimientos del río León, se llama San José del León. El de Dabeiba, pero no en Llano Grande, donde estaba concentrada muchísima la atención y trabajo institucional, sino en otro núcleo o punto de trabajo de excombatientes de Dabeiba en la parte baja, una vereda que se llama Godó, y en Ituango. Nosotros nos aproximamos entonces al plan de acción y de trabajo que tenía Paso Colombia y de mutuo acuerdo decidimos iniciar con ellos. Intentamos tener en cuenta también los otros espacios territoriales, pero lo sometimos dentro de nuestro análisis más bien a los avances que pudiéramos ir teniendo de aproximaciones, tanto desde la mesa subregional productiva, como con los avances internos en cada uno de los espacios territoriales. No nos hemos cerrado a trabajar en esos otros espacios, pero estamos más bien en los procesos de avance y fortalecimientos internos, organizacionales y de trabajo que nos permita pues llegar a otros territorios.
Tengo mil pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas. Tengo cada vez menos palabras. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla. Muy bien, antes de que nos cuenten los proyectos productivos, cómo se han vinculado ustedes a ellos, las propuestas que hay, porque yo creo que en muchos de estos espacios había poca cultura de la producción, porque aquí la población estaba ocupada de otros quehaceres durante el conflicto. Cuéntenos cómo es la vida cotidiana en estos espacios y cómo desde esos espacios se ve este proceso de los acuerdos de La Habana. Pues como dije antes, no tanto desde las grandes noticias, sino desde esa cotidianidad, cómo ven ellos, si hay esperanzas, etcétera. ¿Quién quiere empezar con la respuesta? Pues nada, a nosotros nos tocó muy interesante y fueron procesos diferenciados indudablemente de acuerdo a las características de cada uno de los núcleos, frentes y acciones de trabajo interna que tenían las FARC. Por ejemplo, nos tocó muy recién llegado el grupo a San José de León, construyendo ese punto de reagrupamiento en unas dinámicas muy fuertes, internas, organizativas, capaz de responder al reto de que no estaban en el espacio que estaban abriendo un gran horizonte nuevo y que definitivamente se iban a instalar allá. Pasara lo que pasara, en lo que las noticias dijeran y los medios sobre los acuerdos de La Habana. O sea, el proceso iba porque iba. Ellos muy convencidos de una dinámica interna muy fuerte de liderazgos y de disposición para el trabajo y de poner sus capacidades, de que efectivamente habían encontrado un lugar, un espacio, un sitio para el trabajo, un sitio para el aprendizaje, un sitio para la reincorporación. Entonces, esa dinámica muy bien, sin tener los aportes y los apoyos estatales que, a diferencia, cuando llegamos a Dabeiba, el sitio pues de encuentro de ellos en Llano Grande, un panorama completamente diferente, unos equipamientos rudimentarios, no tan capaces, pero digamos había un centro poblado hecho dentro de los acuerdos para la estadía y permanencia de los excombatientes. Para nosotros pues la conexión con Llano Grande fue de que allá habían unas necesidades y unos desarrollos, pero que donde estaba el grupo más motivado para trabajar y desarrollar algunos emprendimientos e iniciativas de producción estaba en la vereda de Godó y que era necesario atenderlas, y por eso pues nos encontramos trabajando con ese grupo de allá de la vereda de Godó. Y en Ituango también un núcleo ya muy establecido, muy conformado, pero en uno de los extremos. Eso está en los límites de Antioquia y Córdoba, allá donde en el mapa hay una línea recta que atraviesa el mapa entre Antioquia y Córdoba en el norte, que da salida hacia Urabá. En una de esos puntos intermedios de esa raya se encuentra la vereda Santa Lucía, a 2 horas de carretera de Ituango, una carretera pues entre terciaria y cuaternaria, mejor dicho, eso es un camino acomodado, pero siempre en el deseo también de trabajarla y mejorarla y de generar las conexiones. Ellos en general, no sé si Julio comparta mi apreciación también, encontramos unos grupos humanos con una motivación interna muy alta. Totalmente. Una disposición de que se habían metido, habían hecho una apuesta frente a la paz y que se sostenían en ella. Y también un estado permanente de zozobra e indefiniciones frente a la postura del gobierno central,
pero también en las relaciones y en el manejo con las entidades y funcionarios del Estado que van y que llegaban a esos espacios. Entonces nos encontramos con que ellos no querían en una primera instancia volverse a reunir para volver a discutir lo que ya se habían hecho, a volver a hacer inventarios de lo que ya estaba hecho, a hacer diagnósticos de lo que ya estaba hecho. Y ellos sentían que había un reprocesamiento enorme por parte de quien se asomara allá, siempre a ponerlos a repetir y no encontrar alternativas ni actividades con respaldo económico para todo lo que ellos pensaban que iban a hacer. Entonces, un gran encuentro negativo, digámoslo así, con el Estado, con los acuerdos, con las proyecciones, con las tareas que inicialmente iban acordando, pero que empezaban a navegar en la lentitud de las decisiones y el movimiento que el Estado tiene. Julio, ¿algo para complementar? Comparto pues plenamente lo que Hernán comentó. Agrego es que darle fuerza a esa motivación de todas estas personas, jugársela por un nuevo proyecto de vida, y eso implicó, y es muy visible en los 3 lugares en donde trabajamos, pero también tenemos información de los demás espacios, unas relaciones muy buenas y fuertes con las comunidades aledañas. Ninguno de ellos marca una posición encerrada de diferenciación. Ellos se integraron a las juntas de acción comunal, a la actividad deportiva, a las fiestas. Muchos de ellos fueron recogiendo su familia, entonces empezaron a aparecer niños, niñas, entonces vincularlos a las escuelas. Esa actitud es muy visible, muy de queremos apostarle a eso, acompañada de lo que planteaba Hernán, que me parece, ahí es donde decía la fuerza, es acompañada también de una sombra de escepticismo, de si será posible. Venían de una dinámica muy fuerte, muy del yo no pido permiso, yo soy el que mando, a una dinámica de esperar y de ser diagnosticados y promovidos en una cantidad de cosas a las que le dijeron sí, sin estar muy de acuerdo. Aceptaron todo tipo de proyecto productivo, que creo que eso vamos a hablar enseguida. Aceptaban de todo, la mano se estiró permanentemente, y ellos, algunos de ellos nos decían, es que nuestra política era acogernos a toda la propuesta del Estado, y si nos querían ofrecer cursos de carpintería, pues hagámosle, así no tengamos madera. Entonces esa actitud es muy visible, y la cotidianidad muy de querer hacer cosas, es complicado construir familia cuando no se ha tenido cerca. Entonces hay muchos deseos de hablar, permanentemente te quieren contar la historia, lo que va haciendo a la larga algo muy pesado para vos que estás desde afuera, pero uno entiende que ahí se hacen catarsis. Y yo concluyo diciendo, en estos grupos humanos, en esta gente que estuvo en otra actividad belicosa, es muy palpable las ganas de ser ciudadanos y ciudadanas colombianas. Quieren apostarle a eso, y ese es el estigma que también quieren quitarse de encima, porque los medios así lo han hecho y porque su historia también lo ha mostrado. No venían de ser scouts, entonces les está costando mucho eso y todavía cargan con eso. Este es un proceso largo, y en estos primeros 2 años ha sido duro de poder aterrizar. Entonces la cotidianidad en estos espacios es a una velocidad impresionante. Uno habla de una cosa y piensa que eso en 2-3 días lo van a hablar, no, ahí mismo lo hacen. Hay veces, después de hacerlo, es que dicen, vení, pensémoslo. Es un activismo impresionante, querer construir, querer hacer. Eso era. Qué bueno escuchar todo eso. Quien escuche eso, lo que están diciendo ustedes, van a decir de qué país me están hablando, de qué proceso de paz me están hablando. Eso es aquí en Colombia, porque los grandes medios de comunicación nunca hablan de eso, nunca hablan de la construcción de los procesos de paz, sino de todo lo que atenta por destruir este proceso, de la guerra, ¿cierto? Sí. Entonces, Correcto. verdad que es conmovedor escuchar lo que ustedes dicen, el testimonio de la gente allí apostándole a construir un país distinto a partir de su familia, de una propuesta de trabajo para dejar las armas que le permite subsistir. Que ustedes, como egresados de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, con otros profesionales, no está aquí nuestra compañera ingeniera agrónoma Miriam, que también está en esta apuesta, tuvo que salir precisamente a uno de estos espacios para firmar convenios para que esto se pueda seguir desarrollando. Nuevamente damos los agradecimientos al ingeniero agrícola Julio César
Maya, y al ingeniero forestal Hernán Porras, egresados de nuestra facultad, y nuestra facultad se siente muy orgulloso de egresados como ellos. Hoy queremos ya hablar de cómo ellos están apostándole a una alternativa económica para poder de verdad construir una vida, porque es que uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no hay comida, si no hay vivienda, si no hay educación para los hijos, pues queda muy difícil. Y esa es la apuesta concreta en que están trabajando las corporaciones y los ingenieros que acabamos de referirnos. Hernán, ¿cómo en la construcción de esos procesos productivos ha sido fácil con esta población que venía de tener armas a cambiar, como se dice pues tradicionalmente, el fusil por un asadón, a ellos mismos construir sus campamentos porque los recursos no llegaban o llegaban muy tardíos? ¿Cómo ha sido este inicio de ellos ponerse a trabajar en cosas que tal vez nunca lo habían hecho o lo habían hecho hacía mucho tiempo? Sí, Darío, dos situaciones nos encontramos. Por un lado, siendo ellos de extracción campesina, pues digamos muy alejados de su quehacer cotidiano de actividades productivas en el campo, por un lado. Y por el otro, nos encontramos con que en el día a día de ellos el tema de la tierra tenían la esperanza de que eso se iba a resolver en primera instancia, y a esta fecha aún no se ha resuelto. Entonces viven en la total incertidumbre de cuál es la disponibilidad de tierras en las cuales desarrollar sus proyectos productivos y, pues digamos así, garantizar su seguridad alimentaria. Desde la perspectiva de trabajo de la Alianza Territorios Vivos, nosotros, de acuerdo a nuestras experiencias, desarrollamos toda una propuesta metodológica de abordar esto. Esa demanda permanente por acciones prácticas y directas pues nos ponía en una definición de parte nuestra de cómo brindar la capacitación y asesoría para esos aprendizajes productivos que o estaban muy olvidadas o obedecen a relaciones tradicionales de producción en sus territorios. Y entonces metodológicamente nos aproximamos a esos conceptos del diálogo de saberes, de poner en común qué es lo que ellos sabían y cómo hacían las cosas, el de nosotros poner sobre la mesa prácticas y aprendizajes que ellos no tenían y validarlos en campo de tal manera de que lo que funcionara iba dando el argumento y la razón de que por ahí habría que hacerle, ¿cierto? Entonces, esos aspectos metodológicos de aprendizajes mutuos nos tocó pasar, ganar en confianzas, también mutuas. Nosotros no éramos la última palabra ni la verdad revelada. Nosotros no pretendíamos desconocer sus saberes y experiencias previas. Y a partir de ello fuimos pues ganando terreno, pues, digamos, para la aproximación de trabajo. Los tres espacios territoriales son totalmente diferentes en condiciones, por decirlo de alguna manera. En el caso de Ituango, por parte de Paso Colombia, hubo que tomar una decisión más bien, de que la primera apuesta institucional era el alquilarles tierras a ellos en una finca que hubo condiciones y posibilidades y disposición del propietario de alquilar tierras para sus iniciativas productivas. En el caso de Godó, ellos sabían y tuvieron otra aproximación y lograron concertar una finca, una especie de comodato donde las partes ganaban. Y por el lado de San José del León, en Mutatá, ellos lograron hacer una primera inversión con los recursos propios que tenían para al menos definir el espacio donde se asentaron, y algunas áreas aledañas para desarrollar algunas iniciativas productivas. Ya Julio contará mucho más el detalle de San José del León, pero eso para decir que la piedra
nodal, la columna vertebral de la proyección productiva dentro de los acuerdos de paz y de estos espacios territoriales está en mucho ligado a la definición de cuáles áreas son las que el gobierno les va a entregar para esa área de trabajo, porque todas las otras inversiones iban quedando siempre en la duda, ¿hago mejoras o no hago mejoras en unos predios que no son míos? Establecemos cultivos perennes de periodo largo o hacemos siembras y de cultivos transitorios de corto producción y aprovechamiento porque nos vamos a ir para otro espacio. Bueno, esa incertidumbre aún todavía está como primer obstáculo e indefiniciones de la parte productiva. Yo dejo ahí para que Julio cuente más en detalle esa otra experiencia de lo que ha sido en San José de León. Julio, ahí le tiraron la pelota, pues. Ahí tiraron ya la pelota. La primera parte o la primera etapa de este proyecto, que fue el año pasado, prácticamente desde mitad de año, bueno, nos contactamos con ellos en febrero del año pasado, 2018, pero iniciamos un trabajo mucho más estructural hacia mediados. El propósito de esa etapa fue, como Hernán planteó, que nos conocieran, ganar confianzas, entenderles, saber qué estaban pensando de esos territorios, de sus vidas, del proceso de reincorporación y del proceso de paz. Entonces, Julio, una etapa de... Julio, perdón que te interrumpa, Dale. Hernán, pero yo tengo, claro, lo que ustedes dicen es así, pero me dicen que la entrada fue porque a los espacios llegaban muchos chalecos a diagnosticar, a ver, y no se generó confianza, y entonces llamaron a ONGs que venían trabajando y a corporaciones que venían trabajando hace rato con comunidades. Si bien a ustedes les tocó ganarse también la confianza, pero ya de entrada había un paso adelantado, porque ustedes no llegaron con chalecos a ver qué era lo que pasaba. Pues cuando me refiero a chalecos son todas las corporaciones del gobierno nacional y extranjero que vienen a ver cómo es eso, qué pasa, sino, como dijeron ustedes, estaban cansados de esos y querían tener con cierta seguridad que la gente que llegara a trabajar, como en el caso que ustedes ya tenían una historia. Sí, correcto. Y de hecho, pues, el propio partido también se comunicó con nosotros, con las corporaciones, y nos envió el mensaje: acérquense en el tema educativo, en el tema productivo agroecológico, porque en los territorios nos habíamos cruzado ya muchas veces, ya en otras condiciones sí, pero también eso se dio desde dirigencias. Y como ya lo planteamos, al montar los espacios, la institución pública colombiana e internacional empezó a acercarse en esquemas muy distantes, de decir: venga, nosotros sabemos qué es lo que ustedes necesitan, nosotros sabemos más que ustedes, nosotros posibilitamos esto, nosotros, y se olvidó la palabra ellos o juntos. Entonces fueron unos conejillos de India de planes y programas de paz montados en proyectos productivos o proyectos de confecciones o proyectos de integración social, y como Hernán mencionó en otro programa, hubo una sobresaturación de presencia y de diagnósticos, preguntándole una institución lo mismo que la otra preguntó, y la otra, y de aquello nada, de las tierras, de cómo podemos concretar el proyecto familiar. Entonces es un escepticismo. Las primeras idas a Santa Lucía y Tuango, eso fue chocarnos con un muro de concreto, el silencio. La primera reunión no se me olvida, que por demás me tocó a mí por solicitud de los torcidos del grupo de que no, Julio, entonces hace la inducción, y fue un rechazo muy fuerte a qué veníamos, qué les llevamos, qué tenemos, que no querían escuchar carreta. Pero nosotros, pues no era la primera vez que habíamos vivido ese tipo de situaciones, no con excombatientes, sino con campesinos y campesinas también que han sido, por decirlo así, manipuladas de forma directa o indirecta por programas que repiten actividades sin reconocer los saberes y los acervos que hay allí.
nosotros fuimos tranquilamente, pues no siendo para nada hostiles, sino diciéndole, hágale, exprésese, pero empezar a caminar con ellos, a decir dónde viven, dónde comen, qué comen, y a contarles nuestra cotidianidad. Ellos empiezan a, bueno, y a que no les marcamos chaleco, no nos identificamos con ninguna insignia, tampoco fuimos con plata, tampoco vinimos con el kit de herramientas, no, nada, dijimos, venimos con muchas ideas, muchos sueños y muchas ganas de hacer parte del proyecto de ustedes. Sí, lo que pasa, Julio, es que con todo lo que ustedes cuentan, yo estoy interrumpiendo mucho, cosa que no es costumbre en este programa, pero es que yo lo hago es porque también hay que, pues, decir las cosas y reconocer los trabajos. Ustedes cuando llegan a esto, pues con Hernán, con los otros compañeros, las corporaciones, etcétera, no es que lleguen, como se dice vulgarmente, en paracaídas y que vamos a formar, es decir, la trayectoria de ustedes con comunidades, con campesinos en más de 20 años, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes llegan, pues de cierta manera es todo eso acumulado que ustedes ponen en este proyecto y pues la gente los va viendo y reconocen pues que ahí hay mucha experiencia de trabajo con comunidades, de trabajo sincero y auténtico con ellos, ¿no? Sí, es correcto, en las actitudes y en lo que les planteamos empiezan a identificar diferencias. El reconocer en el otro que hay un valor, que hay un conocimiento, así sea poco preciso en algunos detalles, pero valorar eso y empezar a dar testimonio de otros lugares. Mire, con campesinos y campesinas de tal municipio pasamos por allí, han hecho esto. Te empiezan a ver espejos y decir, no, por aquí no es un asunto de asistencialismo, sino de trabajo colaborativo, de participación. Entonces ellos ven eso, ellos ven en las actitudes nuestras y en la propuesta que fuimos dialogando que había algo distinto. Para empezar les decíamos, nosotros no venimos a hacer las cosas para ustedes, sino con ustedes, que es muy distinto. Muy bien, Julio. Lastimosamente, pues el tiempo es muy corto. Yo quiero entrar a la última parte del programa. Yo despido a Hernán porque se tiene que retirar en este momento, ¿cierto? Dándole las gracias y solamente me queda la última pregunta. ¿Cuáles son los proyectos concretos, productivos que en este momento ustedes están desarrollando? Mira, hay dos tipos de, digamos, dos líneas de proyectos. Una, los proyectos que desde el proceso del acuerdo de paz se implementaron por cooperación internacional y nacional, buscando generar ingresos en cría de pollos, líneas de engorde pues mejoradas, gallinas ponedoras líneas mejoradas, peces, cerdos, ganado en algunos casos, cultivos que podían tener algún comercio como el cacao. Entonces, esos proyectos los respetamos, dijimos listo. No, eso ya lo han ido montando, miremos cómo los fortalecemos o incluso cómo los reorientamos, porque por ejemplo en el caso de Santa Lucía, la finca donde ellos están trabajando es una finca de la zona propia de conservación del Parque Natural Nacional de Panamillo, y ellos allí están empecinados, están con el tema ganadero, por ejemplo, pero ganadería de otro tipo, ganadería sostenible. Entonces, lo mismo con las gallinas, empezar a hacer transiciones de gallinas ponedoras de líneas mejoradas a gallinas criollas que pudieran tener un rendimiento más menor en la postura, pero con mayor posibilidad de comer todo tipo de alimentos. Entonces es una línea de proyectos que seguimos apoyando, porque no se trataba de decir que eso no es, al contrario, venga, por ahí es, pero hay que hacerle mejoras. Y la otra línea es, todo el diálogo del año pasado fue, busquemos alternativas al territorio desde el punto de vista ecosistémico, desde la cultura productiva que hay, identifiquémoslas y veamos dos tipos de productos allí. Productos para la alimentación, que bien lo dijiste, si no hay comida, esto es solo papel. Y dos, productos que puedan incursionar en mercados. Los que ellos inicialmente tenían eran de la línea de mercados. Pero empezamos a trabajar proyectos para la alimentación y ahí se sigue abriendo el abanico. Y para alimentarnos con cultivos tenemos que hablar de calidad del suelo, mejor abonamiento. Entonces no nos metamos con abonos de síntesis química, y no qué podemos producir aquí que nos mejore los suelos. Entonces esa línea de proyectos para la alimentación puesta con nosotros, que empieza a trabajar con la siembra de abonos verdes, de forrajes, de energía para los animales, de coberturas, y paralelamente incursionando en granos de frijol, diversas variedades, de maíz,
de arroz, frutales algunos. Entonces, paralelamente, y todo bajo una propuesta agroecológica muy transitoria, muy incipiente, porque Hernán, ellos siendo de origen campesino no tenían esa experiencia rodando por su sangre, sino medio tenían información, algunos, unos más que otros desinformados. Pero entonces vamos a trabajar la parte de mejoramiento del suelo, mejoramiento de formas de siembra, asociaciones de cultivos, y son en todas las líneas alimentarias, por llamarlo así. Con algunos hemos trabajado, por ejemplo, la línea cacao en Dabeiba, que es muy propicio para el mercado, pero es un proyecto más a largo plazo. Vos sabés el tiempo que tardan en establecer esos cacaotales con variedades criollas que se han ido perdiendo, muy resistentes. En otros se ha incursionado en el arroz como un cultivo que tiene mercado en esa zona del Urabá. En Santa Lucía y Tuango, ellos por aparcería tomaban una finca de café, entonces mejorar ese café para trillarlo, tostarlo, trillarlo y venderlo, y se está vendiendo como café paramillo. Esas son las líneas de proyectos que estamos apoyando. Bueno, alrededor de eso hay una serie de implementaciones tecnológicas que también apoyamos. Ya mencioné algunas, la elaboración de abonos, bioles, abonos líquidos, pero también construcción de marquesinas para el secado de plantas, de los productos. Se hicieron unos mejoramientos para el procesamiento de los peces, para manejar condiciones sanitarias. Este año se va a trabajar el tema más fuerte de producción de alimentos locales para los animales con producto alternativo, entonces aprovechar las siembras que se hicieron de forraje y demás para empezar a procesarlo allí. Con ellos hicimos una gira al Valle del Cauca el año pasado, unas 13 personas por espacio, para que conocieran experiencias campesinas, experiencias de comercialización, y motivarles a que vean lo que ustedes quieren hacer, lo han estado haciendo otras personas, y vean cómo lo hacen. Entonces se han motivado mucho por la preparación de alimentos complementarios, por el buen procesamiento de los peces, bueno, y otro elemento, el mejoramiento de las aguas. Las aguas de todos esos espacios están en condiciones muy poco deseables, bien porque la planta ya no funciona o porque no les pusieron. Entonces hemos montado filtros biológicos, en algunos casos hemos hecho una mejora de fogones en leña, fogones eficientes que hemos evaluado por más de 15 años, mejorando su eficiencia para reducir esa dependencia al gas, pero también asociado al proyecto, y con ese creo que concluyo mucho, al proyecto de reforestación y conservación. En todos los 3 espacios está esa línea también: sembrar, repoblar, recuperar, y bien plantas que sean protectoras, pero también plantas que ofrezcan madera para cercos y para la leña. Esos son los proyectos en general. Ahora, todo esto, Darío y oyentes, está en el marco de la organización social, o sea, el núcleo de ese grupo social. Nos interesa el saber hacer, pero el trasfondo de la alianza busca el saber ser, que se recupere esas personas y esos chicos que vienen atrás. El ejemplo de San José del León, que llegan 36 excombatientes, hombres y mujeres, y hoy supera los 98, entre familias, hermanos, esposas, hijos, suegras, abuelas. Entonces ahí se van volviendo unos nuevos grupos que no son poca cosa y que dejaron de dar tiros y quieren hacer cosas positivas por la vida. Entonces por eso lo organizativo es muy importante para este proyecto también, pero el medio es la producción agropecuaria, agroecológica. Ese es nuestro pretexto pedagógico, que aprendan a producir bien para consumir, para el mercado, pero que se traduzca en mejores personas, en una nueva sociedad. Eso es, mi hermano. Julio, impresionante escucharte. Toda la propuesta técnica y productiva que constituye la base, como usted lo dice, de una construcción de una vida distinta, y no solamente en la perspectiva de producción, sino que ese trabajo, esa disciplina de trabajo cohesiona a la familia, cohesiona a la comunidad. Exacto. Y logra también abastecer mercados locales que han estado desabastecidos por tiempo, o que le llegan los productos muy caros desde Medellín. Pues no me queda más que quitarme el sombrero ante ustedes, Todo lo contrario, profe, por el trabajo que han realizado. Nos hemos encontrado en otros espacios de la vida y siempre muy orgulloso de ser sus colegas y ser sus amigos. Este es el alma mater de ustedes, que les agradece por todo ese trabajo que hacen en este proceso de la paz. Julio, te despido, te dejo con unas palabras finales, porque ya, como dijo
Hernán se tuvo que retirar a compromisos precisamente de estos proyectos. Y muchas gracias. Un abrazo. Dejo para que te despidas. Bueno, muchas gracias. No, agradecer el espacio, eso es un espacio para este mismo proceso, el que eso se da a conocer, qué está ocurriendo en los lugares que me gustó mucho, donde en carne y hueso está el proceso de paz y de reincorporación. Es muy importante que la gente conozca y nos quitemos imágenes que nos han ido proyectando, que allí lo que hay es colombianas y colombianas que tomaron una mala decisión alguna vez en sus vidas y hoy tomaron una buena y eso es lo que hay que apoyar. Y nosotros somos solo unas ayudas, unos facilitadores que fuimos aprendiendo eso, como bien dijiste, en otros espacios de la vida y en esa bella universidad de la cual salimos. No, les agradezco mucho y ojalá sigamos construyendo país. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego, Darío. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas, tengo cada vez menos palabras. Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Llevo 20 años aprendiendo a valorarla y en los tiempos de mi infancia parecía tener más magia. Tengo 1000 pretextos que me esperan para regalarme su mirada. Tengo cada vez más recompensas, tengo cada vez menos palabras. Tengo un corazón que no se cansa de extrañarla, tantos sueños y esperanzas que se quedan en el alma. Tengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Vengo a un país atravesado en la garganta que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad.
Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.